¿Alguna vez has volado en un avión y, cuando has llegado a tu destino, la maleta no aparece? Eso es lo que le ha pasado a Raquel y por eso va a hablar sobre este tema en la ventanilla, esa ventana pequeña donde se hacen las reclamaciones. Vamos a escuchar la conversación número 86, PDF 86, podcast Spanish for Beginners Pedro, página SpanishWithPedro.com. Vamos a ver cómo resuelve el problema la señorita Raquel. Hola, buenos días. Hola, mire, es que tengo un problema. Mi maleta no ha llegado. He esperado hasta el final y han salido todas las maletas, pero la mía no. Bueno, dígame con qué compañía ha volado y desde dónde. Con Germanwings desde Düsseldorf. El número del vuelo es el 417. Muy bien. ¿Me puede enseñar la tarjeta de embarque? Sí, claro. Un momento que no la encuentro. A ver en el bolso. Sí, aquí está. Vale. Sí, mire, señora López, es que algunas maletas del vuelo de la mañana, Düsseldorf-Bilbao, se han quedado en Alemania y llegarán a última hora de la tarde. Le voy a tomar los datos para hacer la reclamación y que le llegue su equipaje lo antes posible. ¿Puede describir la maleta, por favor? Pues es una maleta bastante grande, de color gris metálico, y la cremallera es de color rojo. Además, lleva una pegatina con mi nombre, dirección y mi número de móvil. Estupendo. ¿Y se va a quedar en Bilbao o tiene otro destino? Sí, voy a estar 2 días en Bilbao y después voy a viajar a Santander. Perfecto. Entonces solo necesito saber su dirección en Bilbao para enviarle mañana por la mañana la maleta. Me alojo en el Hotel Astoria. Está en el centro, cerca de la estación de autobuses, pero no sé la dirección exacta. No importa, no se preocupe. Conozco el Hotel Astoria. Muy bien, pues ya tengo todos los datos y la reclamación está hecha. Como le he dicho, la maleta le llegará al hotel mañana por la mañana. No le puedo decir exactamente la hora porque depende del número de maletas a repartir. Siento mucho las molestias y le deseo una buena estancia en Bilbao. Muy amable, muchas gracias. Adiós. Hola, buenos días. Hola, mire, es que tengo un problema. Mi maleta no ha llegado. He esperado hasta el final y han salido todas las maletas, pero la mía no. Bueno, dígame con qué compañía ha volado y desde dónde. Con Germanwings desde Düsseldorf. El número del vuelo es el 417. Muy bien. ¿Me puede enseñar la tarjeta de embarque? Sí, claro. Un momento que no la encuentro. A ver en el bolso. Sí, aquí está. Vale. Sí, mire, señora López, es que algunas maletas del vuelo de la mañana, Düsseldorf-Bilbao, se han quedado en Alemania y llegarán a última hora de la tarde. Le voy a tomar los datos para hacer la reclamación y que le llegue su equipaje lo antes posible. ¿Puede describir la maleta, por favor? Pues es una maleta bastante grande, de color gris metálico, y la cremallera es de color rojo. Además, lleva una pegatina con mi nombre, dirección y mi número de móvil. Estupendo. ¿Y se va a quedar en Bilbao o tiene otro destino?
Sí, voy a estar 2 días en Bilbao y después voy a viajar a Santander. Perfecto. Entonces, solo necesito saber su dirección en Bilbao para enviarle mañana por la mañana la maleta. Me alojo en el Hotel Astoria. Está en el centro, cerca de la estación de autobuses, pero no sé la dirección exacta. No importa, no se preocupe. Conozco el Hotel Astoria. Muy bien, pues ya tengo todos los datos y la reclamación está hecha. Como le he dicho, la maleta le llegará al hotel mañana por la mañana. No le puedo decir exactamente la hora porque depende del número de maletas a repartir. Siento mucho las molestias y le deseo una buena estancia en Bilbao. Muy amable, muchas gracias. Adiós. Y ahora, no te duermas, querido estudiante, porque los profesores van a explicar las palabras maleta, enseñar, la reclamación, pegatina, me alojo y estancia. Palabras muy importantes para comprender este diálogo. Despierta, despierta. Bueno, pues ya hemos terminado de leer el diálogo 2 veces y ahora vamos a explicar algunas palabras del vocabulario que pueden ser de su interés. ¿Con qué empezamos? La primera es una palabra muy importante para los viajes. ¿Qué significa maleta? Importantísimo. La maleta es donde llevamos las cosas para el viaje, donde ponemos la ropa y las cosas que llevamos para el viaje. Hay maletas grandes, ¿no? Y hay maletas pequeñas. Es donde metemos las cosas que necesitamos para viajar. Muy bien. Y después usamos el verbo enseñar la tarjeta de embarque. Enseñar. ¿Qué significa enseñar? Enseñar aquí significa presentar la tarjeta, ¿no? Para pasar el control, ¿no? Tenemos que enseñar, tenemos que presentar, que mostrar la tarjeta, ¿no? Dar la tarjeta para que se vea que tenemos derecho a entrar, ¿no? Significa presentar algo, enseñar. Muy bien. Y después usamos la palabra reclamación. ¿Qué es una reclamación? Bueno, hemos dicho al principio, ¿no?, que se trataba de reclamar algo. La reclamación es cuando hay un problema, ¿no? Pues hacemos una reclamación, es decir, presentamos un papel normalmente o en el ordenador para solucionar el problema, ¿no? Con nuestros datos, nuestro teléfono de contacto, ¿no? Para solucionar ese problema hacemos una reclamación. Muy bien, perfecto. Y después, al describir la maleta, decimos que lleva una pegatina. Sí, la pegatina es un papel, ¿no?, que ponemos en un sitio, en una superficie, y queda fijo, no se mueve. Una pegatina, ¿no?, permanece, viene del verbo pegar, Sí. queda en el sitio, no se mueve, queda fija, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en la maleta ponemos ese papel y ese papel se queda fijo en la maleta y ahí tenemos nuestros datos. No se pierde, es una pegatina. Vale. Y después, hablando del hotel, decimos me alojo en el Hotel Astoria. Me alojo. Alojarse en un hotel quiere decir quedarse en un hotel o dormir en ese hotel, ¿no? Pues me alojo en un hotel o me alojo en casa de mi hermana, quiere decir que me quedo, que duermo en casa de mi hermana. Perfecto, está claro. Y ya la última palabra, muy al final, decimos, o la persona le dice que tenga una buena estancia en Bilbao. ¿Qué es eso de estancia? La estancia son los días que vamos a pasar en un lugar, en este caso en Bilbao, ¿no? Puede ser una estancia de 3 días, pues son 3 días que estamos en ese lugar, ¿no? Del verbo estar, pues la estancia, el tiempo que estamos en un lugar. Ajá, perfecto, está claro. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues hemos terminado. Nos escuchamos en el próximo capítulo y hasta entonces que tengan un buen día y que aprendan mucho español. Saludos cordiales para todos. Adiós.